Hermanos, nuevamente buenos días a todos. Antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a nuestras hermanas que nos visitan de la iglesia de Perote, en Veracruz. Bienvenidas, hermanas. También a nuestros hermanos que nos visitan de la iglesia hermana de Querétaro. Bienvenidos, hermano Ángel, hermana, bienvenidos. Hermanos, vamos a dar paso entonces a la predicación de la palabra de Dios, continuando con el estudio del Evangelio de Juan. Pero antes, hermanos, pongamos este tiempo delante del Señor, pidamos su gracia, hermanos, y su bendición. Oremos. Padre, nuevamente, Señor, tu pueblo delante de ti, agradecido, Señor, por tus bondades, agradecido, Señor, por darnos este privilegio de poder estar aquí, Señor, en este lugar que en tu misericordia nos has dado, Señor, para poder reunirnos, para poder adorarte, para poder escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por tanta misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, por este alimento espiritual que cada semana nos da, Señor, para nuestra santificación, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro deleite en Cristo, Señor, para que podamos seguir conociendo su obra, Señor, su persona. Gracias, Señor. Gracias por todo ello. Y Padre, queremos pedir tu gracia para este tiempo solemne donde escuchamos, Señor, lo que tú nos quieres hablar por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a prestar oído con diligencia a tu palabra. Nuevamente, Señor, quita toda distracción de nuestros corazones, de nuestras mentes. Permítenos, Señor, centrarnos en tu palabra, centrarnos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a escuchar con toda reverencia tu palabra. Ayúdame, Señor, en mi debilidad a poder exponerla correctamente. Que pueda, Señor, como Juan el Bautista, testificar de Cristo, hablar de Él, Señor. Te ruego, Padre, nos concedas gracia como iglesia para recibir tu palabra y para que en esto, Señor, haya fruto en nuestras vidas y tú seas glorificado. Te pedimos también, Señor, que salves a muchos que están sin Cristo. Para tu gloria, Señor, y en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, te pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, pongámonos de pie, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer en este capítulo 1, hermanos, el prólogo de este Evangelio de Juan, versículos del 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios,
el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar, por favor. Hermanos, Juan al principio de este prólogo, que va del versículo 1 hasta el versículo 18 que acabamos de leer, Juan ya nos ha presentado a Cristo como el Logos. Nos ha presentado, hermanos, a aquel que en el principio era, es decir, que existía antes del principio de todas las cosas, aquel que es preexistente. Juan al principio de su prólogo, hermanos, nos ha presentado a aquel que era con Dios, es decir, que existía en perfecta comunión con Dios, cara a cara con Él. Y nos ha presentado, hermanos, a aquel que es Dios. Dice Juan, y el Verbo era Dios. Pero además, hermanos, como vimos la última ocasión, Juan nos ha presentado a Logos como el creador de todo lo que existe, como la vida, la fuente de vida espiritual, la fuente de vida eterna. Y también nos ha presentado a Cristo como la luz de los hombres, la fuente de luz que alumbra el entendimiento y el corazón de los hombres para que puedan ver su condición, pero al mismo tiempo para que puedan ver a Cristo en su hermosura como su única esperanza para salvación. Y tras haber establecido al principio de este prólogo la deidad de Cristo en estos primeros 5 versículos, Juan ahora, a partir del versículo 6, Juan describe a un hombre enviado por Dios para testificar de este Logos, para testificar de este Cristo, con el fin de que las personas pudieran creer en Él. Hermanos, vamos a dividir nuestro sermón en 3 partes. En primer lugar, vamos a ver a Juan el Bautista como ese testigo fiel. Podemos poner como título a este primer punto: Juan el Bautista, un testigo fiel. En la segunda parte, hermanos, vamos a ver a Cristo, la luz verdadera que vino a los hombres. Así podemos titular este segundo punto: Cristo, la luz verdadera que vino al mundo.
Y en tercer lugar, vamos a ver, hermanos, el rechazo de unos a la luz y la aceptación de otros a la luz. El rechazo de unos a la luz y la aceptación de otros a la luz. Comencemos con el primer punto, hermanos. Juan el Bautista, un testigo fiel. Juan capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hermanos, cuando Juan, el escritor del Evangelio, o le podemos llamar Juan el Evangelista, habla acerca de Juan el Bautista, no lo menciona nunca como Juan el Bautista. Lo menciona simplemente como Juan. Entonces, yo voy a hacer énfasis, hermanos, para no perdernos, y voy a tratar de señalar siempre el nombre completo, Juan el Bautista, para saber que Juan el Evangelista se está refiriendo a él. Así que cuando vemos en este versículo 6, que Juan el Evangelista nos dice que hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan, se está refiriendo a Juan el Bautista. Y nos dice aquí, hermanos, que él fue enviado por Dios y fue enviado para dar un mensaje, fue enviado para testificar de alguien, no de sí mismo, para testificar de alguien. Hermanos, la figura de Juan el Bautista cobra más interés, cobra más importancia si nosotros tenemos en mente que hubo 400 años de silencio profético entre Malaquías y él. Hubo 400 años, hermanos, de silencio profético. Malaquías había sido el último profeta que había hablado palabra del Señor. Malaquías fue el último profeta que profetizó acerca del Mesías, acerca de Cristo. Y 400 años más tarde, Dios envió a su último profeta, a Juan el Bautista. ¿Con qué fin? Traer nuevamente su palabra a su pueblo y para que Juan el Bautista preparara camino para el Mesías, para que él testificara de Cristo, para que él nos presentara a este Logos. El nombre Juan significa don de Dios o regalo de Dios. Y vaya, hermanos, que después de 400 años de silencio profético, vaya que Juan, el Bautista, fue un regalo de Dios para su pueblo. Aunque nosotros encontramos a Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, hermanos, Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Debemos recordar, hermanos, que cuando Juan fue comisionado para anunciar a Cristo, para testificar de Él, el Señor Jesucristo no había iniciado su ministerio. Pero Juan el Bautista ya estaba dando testimonio profético de Él. Y hermanos, así como Juan el Bautista fue un don de Dios, un regalo de Dios para su pueblo, hermanos, Juan el Bautista también fue un don de Dios para sus padres. Juan el Bautista tuvo un nacimiento milagroso. Su mamá, Elizabeth, era estéril. Y ambos, su papá Zacarías, su mamá Elizabeth, nos dice la Escritura que ya eran de edad avanzada. Pero un ángel anunció el nacimiento de Juan. Se lo anunció a su padre Zacarías y le dijo que le pusiera por nombre Juan. Acompáñenme, por favor, hermanos, ahí atrásito de Juan, a Lucas, capítulo 1. Versículos
del 8 al 17. Lucas capítulo 1, versículos del 8 al 17. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y fiel el Señor a su palabra, hermanos, Elizabeth dio a luz a Juan el Bautista, y en la ceremonia de la circuncisión, Zacarías dijo esto acerca de su hijo, versículo 76, Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y años más tarde, hermanos, conforme fue creciendo Juan, habitando en el desierto, el Señor le comisionó ahí. Ahí el Señor le comisiona para que fuera esa voz que clamara en el desierto. Y ahí adelantito, hermanos, Lucas capítulo 3, versículos del 2 al 6, dice la Escritura: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Ahí es donde le comisiona, hermanos, hijo de Zacarías, en el desierto, versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Hermanos, la vida de Juan el Bautista se caracterizó por la santidad. Él decidió alejarse de los lujos, de los placeres de este mundo. Él vivió en una vida de austeridad. En Mateo capítulo 3, yo se los leo, ahí nos dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos,
y su comida era langostas y miel silvestre. Y dice en Mateo 3, versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es por esta actividad, hermanos, que Juan hacía del bautismo, que fue llamado Juan el Bautista, como también nos dice Marcos en el capítulo 1, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y hermanos, el mismo Señor Jesucristo le llamó así, le llamó Juan el Bautista. Pero quiero, hermanos, que miremos cómo el Señor Jesucristo habló de él. Acompáñenme a Mateo, por favor. Atrás de Lucas está Marcos y después Mateo, capítulo 11. Versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Hermanos, ¿por qué será que Cristo dijo que Juan era mayor que los demás? ¿Por qué Cristo dijo de Juan que no se había levantado otro mayor que él? No es, hermanos, porque Juan el Bautista hubiera sido más inteligente o más espiritual que los demás profetas del Antiguo Testamento. No es por eso, hermanos. Esto tiene que ver con Cristo. Juan el Bautista, hermanos, tuvo el privilegio de testificar acerca de él de una manera muy particular. Él tuvo el privilegio de preparar el camino para el Mesías. Y no solo eso, hermanos. Juan el Bautista tuvo el privilegio de testificar de la luz verdadera que vino al mundo, pero también, hermanos, de ver cara a cara y estar con la luz verdadera. Juan, aún, hermanos, tuvo el privilegio de bautizar al Señor Jesucristo. Por eso no se ha levantado otro mayor que él, pero no por él, hermanos, sino por Cristo, por el gran privilegio que tuvo Juan el Bautista de hacer esto. Juan, hermanos, era un hombre audaz. Él declaraba fuertemente, de manera firme, a todos que se arrepintieran de sus pecados. Él fue firme al decir a los fariseos y a los saduceos: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Él era audaz, hermanos. Él era firme en su predicación, en su testimonio acerca de Cristo. Y no obstante, hermanos, Juan era un hombre muy humilde. Él declaró al hablar de Cristo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Muchos de los discípulos de Juan el Bautista llegaron a creer que él era el Mesías. Llegaron a creer que él era el profeta esperado, que él era el Cristo. Pero Juan, hermanos, siempre les dejó claro que él solo era un enviado,
un enviado de Dios para testificar de aquel verdadero Cristo, de aquel que era el verdadero Mesías, de aquel que era el verdadero profeta esperado. Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Juan el Bautista, hermanos, fue, de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo, un varón justo y santo. Fue fiel en la predicación de la verdad, habló en contra del pecado y su vida, hermanos, entregada al testimonio de Cristo, entregada a servir a su Señor, le costó la vida. Juan fue decapitado, pusieron su cabeza en un plato. Tuvo una muerte triste, sí, pero nada comparable, hermanos, con la recompensa que Juan iba a tener de volver a ver a Cristo cara a cara, pero ahora en la gloria. Juan, regresemos a Juan, hermanos, por favor. Juan capítulo 1, versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Como vimos, hermanos, en Lucas, dice la Escritura: vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Ahí fue comisionado Juan, hermanos. ¿Y qué fue lo que el Señor le mandó a hacer a Juan? ¿De qué fue de lo que le mandó testificar? Dice este versículo 7. Dios le mandó a que diese testimonio de la luz, que diese testimonio de Cristo, a fin de que todos creyesen por Él. Esta palabra testimonio o testificar, hermanos, que encontramos en este evangelio, se refiere a un testimonio sobre algo que uno ha visto o ha oído o ha experimentado. Juan el Bautista, hermanos, entregó su vida para dar testimonio de Cristo. Cristo y su obra fue el mensaje de Juan el Bautista. Él presentó a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a fin de que, como dice el versículo 7, todos creyesen en Él. Ese era el propósito de Juan el Bautista, hermanos, que todos creyeran en Él. No todos iban a creer, pero así como Juan, hermanos, nosotros somos llamados a predicar el Evangelio, a testificar de Cristo, queriendo, hermanos, deseando que todos crean en Él, aunque sabemos que no va a ser así. Pero ese era el deseo de Juan el Bautista. Debemos predicar de la libre oferta del Evangelio que está disponible para todos, hermanos, aunque sabemos que tristemente no todos van a creer. Aunque sepamos, hermanos, tristemente que muy pocos, de hecho, quizá van a creer. Eso solo el Señor lo sabe. Y Juan el Evangelista hace una aclaración acerca de Juan el Bautista en el versículo 8, Juan 1:8. Dice Juan el Evangelista: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista no era la luz, sino que él anunciaba a la luz verdadera para que muchos vinieran a él por medio de la fe para ser salvos. Hermanos, hasta aquí podemos decir, bueno, vemos un contraste.
Juan el Evangelista nos ha presentado en el principio del prólogo de su Evangelio, nos ha presentado a Logos, nos ha presentado a Cristo como Dios, al Cristo preexistente, al Cristo coexistente con el Padre. Nos ha presentado a Cristo como el Creador, como la luz, como la vida. Y de repente nos habla de un hombre, un contraste entre Dios y el hombre. William Hendrickson, en su comentario de este Evangelio, él presenta un cuadro donde compara los versículos 6, 7 y 8 con los versículos 1, 2 y 9, mostrando un contraste entre Cristo y Juan el Bautista. Y él dice, Cristo era desde la eternidad, Juan vino, fue creado, era un hombre común y corriente. Cristo es el Verbo, el Logos. Juan, simplemente un hombre. Cristo es Dios mismo. Juan vino comisionado por Dios. Cristo es la luz verdadera. Juan vino a testificar de esa luz verdadera. Cristo es el objeto de toda nuestra fe y confianza. Juan es el agente por cuyo testimonio de Cristo los hombres pueden llegar a confiar en Él. Los versículos 4 y 5, hermanos, y también el versículo 9, revelan que Cristo es la luz. Juan el Bautista, hermanos, era un reflector de esa luz. Era luz en un sentido secundario. Por eso es que Cristo dijo de Juan que él era una antorcha que ardía y alumbraba. Pero hermanos, la única y verdadera luz es Cristo. Ahora pasemos a nuestro segundo punto. Cristo, la luz verdadera que vino al mundo. Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿A qué se refiere Juan, hermanos, con que alumbraba a todo hombre? Dice Hendrickson en su comentario, a que Cristo ilumina a todo hombre que oye el Evangelio. Es decir, imparte un cierto grado de comprensión en los asuntos espirituales que no resulta necesariamente en la salvación. La mayoría, no obstante, no responde favorablemente. Muchos de los que tienen la luz prefieren las tinieblas. Algunos, sin embargo, debido completamente a la gracia soberana y salvadora de Dios, reciben la palabra con la debida actitud de mente y corazón y obtienen la vida eterna. Así como el Señor Jesucristo lo dijo, muchos son llamados, pocos son escogidos. Muchos escuchan el Evangelio, pero pocos, los elegidos, son los que reciben el Evangelio con una fe salvífica. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice Juan, aquí en este versículo 9, que aquella luz verdadera venía a este mundo. El Logos eterno, hermanos, vino a este mundo.
entró en la esfera de la humanidad. Y dice el versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando nosotros consideramos, hermanos, todo el contexto del pasaje, esta palabra mundo, que aparece 4 veces en los versículos 9 y 10, esta palabra se refiere a la humanidad en general. Cristo vino como esa luz a la humanidad en general, a sus criaturas, pero la humanidad caída, hermanos, en su ceguera espiritual, resistió activamente esa luz, la rechazó, rehusó aceptarla. El mundo no le conoció, el mundo no le reconoció. La palabra conoció del versículo 10 es la palabra ginosco, la palabra griega. Y esta palabra, hermanos, es un verbo que no significa solo conocer, no significa solo comprender, sino también reconocer como propio, conocer a través de la experiencia personal. La humanidad, hermanos, no reconoce a su Creador. Y esto tiene el mismo sentido que el versículo 5 que vimos la última ocasión. En el versículo 5 nos dice Juan, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y yo les decía que esta palabra prevalecieron significa tomar o recibir a sí mismo, hacer lo propio de uno. De manera que tenemos aquí un paralelismo en el versículo 5 y en el versículo 10. El versículo 5 nos dice, las tinieblas no lo tomaron para sí. Y el versículo 10 nos expresa lo mismo, hermanos. El mundo no le conoció, el mundo no lo reconoció como propio, no reconoció a su Creador. Decíamos, hermanos, que ese rechazo de los hombres, ese rechazo de la humanidad, no fue meramente una indiferencia. Nos habla de un rechazo hostil a Cristo, de un aborrecimiento a Él. La luz que vino al mundo, hermanos, para salvar a los pecadores. Dice Juan 3, acompáñenme ahí, hermanos, Juan 3, versículos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, los hombres serán condenados porque la luz vino al mundo, pero amaron más las tinieblas que la luz. De hecho, aborrecieron a la luz. Y veamos ahora, hermanos, en tercer lugar, el rechazo de unos a esta luz verdadera y la aceptación de otros a la luz. Regresemos a Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan nos ha dicho ya en el versículo 10 que Cristo vino al mundo y la humanidad, su creación, no le reconoció. No le reconoció como su creador. Pero hermanos, ahora Juan nos dice
que Cristo vino a su pueblo escogido y los suyos no le recibieron. Es como si Juan dijera, estaba en el mundo y el mundo llegó a existir por él, pero a pesar de ello, el mundo no reconoció a su creador. Vino específicamente a su propio hogar y sin embargo, su propio pueblo no le recibió, le rechazó. Hermanos, el mejor comentario para este versículo 11 lo encontramos en Isaías capítulo 1. Vayamos ahí, hermanos, por favor. Isaías capítulo 1. Este pasaje, hermanos, ilustra esto que hizo el pueblo de Israel con Cristo. Isaías capítulo 1, versículo 2 en adelante. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Hermanos, aunque Dios había sido misericordioso con su pueblo al sacarlo de la esclavitud en Egipto, a pesar de que, como dice aquí Isaías, el Señor los crió como sus propios hijos, ellos deshonraron su nombre, ellos se rebelaron contra Él. Y el Señor ilustra esto, hermanos, usando el ejemplo de dos animales. Mire el versículo 3, Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hermanos, aquí está diciendo que aún los animales irracionales reconocen a su dueño, reconocen a su amo, ¿no es así? Pero dice el profeta Isaías, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aún, hermanos, el Señor Jesucristo ilustró esto con una parábola muy conocida que encontramos en Lucas capítulo 20. Acompáñenme allá, por favor, hermanos. Lucas capítulo 20. Encontramos aquí, hermanos, esta parábola de los labradores malvados que nos habla de la maldad del pueblo judío. Lucas capítulo 20, versículos del 9 al 18. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, hermanos. Este hombre que planta la viña es Dios. La arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Versículo 11. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo,
Mas ellos también a éste echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Este representa a Cristo, hermanos, en la parábola. Dice: quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Versículo 14. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Estos labradores, hermanos, se refiere al pueblo judío y particularmente a los líderes de Israel. Dice el versículo 17: pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, aquellos que se supone esperarían con mayor entendimiento a aquel que fue prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, aquel que fue profetizado por muchos hombres, aquellos que tenían la ley y los profetas, los sacrificios, no recibieron a Cristo. Y no solo eso, hermanos, sino que aquellos que se supone eran la gente religiosa, los que se supone conocían más las Escrituras, ellos fueron los que terminaron por crucificar y matar a Jesús. Pero en medio de este ambiente de maldad, hermanos, hay una esperanza. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aunque el mundo, hermanos, y particularmente como nos lo presenta Juan, el pueblo judío rechazó al Salvador, algunas personas le recibieron para sí mismos por medio de la fe. Y recordemos, hermanos, que la fe es un don de Dios, es un regalo inmerecido de Dios. Así que los que le recibieron por la fe, hermanos, lo hicieron por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y es por esa misma gracia, hermanos, que Dios les dio el privilegio de ser hijos de Dios. Años más tarde, Juan el Evangelista escribiría en su primera carta: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, es solo gracias al amor de Dios por nosotros que llegamos a ser hijos de Dios. Porque ciertamente, hermanos, de otra manera hubiera sido imposible. Hermanos, nosotros éramos de aquellos que rechazábamos la luz. Nosotros, hermanos, éramos aquellos que aborrecíamos la luz.
que rechazamos la luz para que nuestras obras, para que nuestro pecado no fuera descubierto. Nosotros éramos aquellos, hermanos, que no le recibíamos, que no le reconocíamos para sí. Pero es gracias, hermanos, al amor de Dios, al puro afecto de su voluntad, que ahora estamos en Cristo, que somos hijos de Dios. Y esto lo deja claro Juan, aquí en el versículo 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, los hijos de Dios, hermanos, no son hijos de Dios por consanguinidad. No son engendrados de sangre. Hermanos, había una creencia generalizada entre los judíos de que por el hecho de que fluía en ellos sangre judía, ellos tenían acceso al cielo, a la presencia de Dios. Pero Juan dice, no es por sangre. Y niños, es importante que ustedes sepan esto. Ser cristiano no es hereditario. No se es hijo de Dios por nacer de padres cristianos. Por eso dice, los cuales no son engendrados de sangre. Pero también dice Juan que no son engendrados de voluntad de carne. Esto quiere decir que un hijo de Dios no es hijo de Dios por sus esfuerzos, o por sus méritos, o por sus obras, o incluso porque tenga la capacidad por sí mismo de creer. Hermanos, dice la Escritura que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de carne, que éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida, hermanos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero también dice Juan, para dejar claro esto, dice, no son engendrados de voluntad de varón, tampoco son engendrados de voluntad de varón. Nadie llega a ser hijo de Dios porque alguien más quiere que lo sea. En otras palabras, un hombre no puede salvar a otro hombre. Por más que yo quiera salvar a mi prójimo, a mi familiar, no es por voluntad de varón. Entonces dice Juan, un hombre llega a ser hijo de Dios solo por la voluntad de Dios. Solo por su poder, solo por su misericordia. Nadie puede ser salvo si no es por Dios. Dios en su infinita gracia, hermanos, decidió salvarnos. Esa era su voluntad, hermanos. Dice Pablo a los Efesios que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios eligió amarnos, hermanos. Dios eligió salvarnos, darnos vida.
darnos el derecho de ser llamados sus hijos. Esto, hermanos, es gracia. Dios nos salvó según el puro afecto de su voluntad. Y hermanos, no hay mayor bien para nosotros que haber sido llamados de las tinieblas a la luz verdadera, a la luz admirable de Cristo. No hay mayor bien para nosotros, hermanos. Y ese bien, hermanos, Dios lo tuvo para nosotros, Dios lo tuvo para su pueblo. Elegirnos desde el principio para salvación. Mostrar su gloria de esta manera, hermanos, dándonos el mayor bien, nuestra salvación. Estar seguros eternamente en Cristo. Tener vida eterna, tener vida espiritual. Haber resucitado de nuestra muerte espiritual. Habernos sacado de nuestra miseria espiritual y traernos, hermanos, al mayor gozo que puede haber, traernos a la mayor posición que puede haber. Hermanos, por gracia somos hijos de Dios, por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Querido amigo que estás sin Cristo, es la promesa de Dios que todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe será salvo. Él ha prometido que el que venga a Jesucristo con un verdadero arrepentimiento, con una fe genuina, no será rechazado, porque Dios ha prometido salvar a aquellos que verdaderamente vengan a su Hijo. En Juan 8:12, Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De esto, querido amigo, fue de lo que testificó Juan el Bautista. La luz verdadera vino al mundo. Cristo vino a salvar a los pecadores, querido amigo. Cristo vino, este Logos eterno del que hemos hablado, digno de toda alabanza, digno de toda adoración de los ángeles, estando en esa posición en los cielos, en la alabanza de los cielos, en la alabanza de los ángeles, vino a este mundo con el fin de salvar a los pecadores. Vino a este mundo de tinieblas para hacer esa luz, para proclamar la luz del Evangelio, para decir desde el principio de su ministerio: arrepentíos y creed en el Evangelio. Él vino a vivir una vida perfecta en nuestro lugar. Él vino a dar su vida en esa cruz. Él vino a recibir el castigo que nosotros merecíamos. Él vino a pagar la deuda infinita que estaba contra nosotros por haber pecado contra Él, por haber violado su ley. Él vino a eso, querido amigo, a salvar a los pecadores, a tomar el lugar del pecador, a recibir la misma ira de Dios en esa cruz, para que tú no tengas que recibirla si crees en Él, si confías en Él. Hoy, querido amigo, hoy puede ser el día de tu salvación si tan solo crees en Él. Si tan solo te arrepientes de tus pecados y confías en lo que Él hizo en la cruz.
No tienes que hacer nada, amigo. No puedes de hecho hacer nada porque estás muerto espiritualmente. No puedes agradar a Dios. Tus obras no te pueden salvar. Pero la luz verdadera vino al mundo para que puedas ser salvo por medio de Él, por medio de la fe en Él. Juan, el evangelista, dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios permanecerá sobre él. ¿Qué vas a hacer, querido amigo? Así como el pueblo de Israel, así como Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, ¿tú de cuál vas a ser? ¿De qué grupo vas a ser? ¿De los que rechacen la única esperanza que tienen los hombres? ¿O de los que con humildad reciban a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe para ser salvo? ¿De qué grupo vas a ser, amigo? Y queridos hermanos, quiero terminar con dos breves aplicaciones. La primera es que al igual que Juan el Bautista, nosotros hemos sido comisionados, hermanos, para dar testimonio de Cristo. Somos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura. No somos llamados a predicar nuestro propio testimonio. Somos llamados a dar testimonio de Cristo. Es cierto, hermanos, que somos llamados a que con nuestras vidas demos testimonio del poder de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios al salvarnos. Pero hermanos, no debemos dejar de predicar el arrepentimiento y la obra y la persona de Cristo. Como lo vimos en la mañana en el estudio, somos salvos solo por Él, solo por su persona, solo por su obra, solamente por Cristo. Eso es lo único que necesitamos para ser salvos, el testimonio de Cristo. No hay más. Como decía nuestro hermano Iván, como nos enseñaba en la mañana, no es Cristo más algo más. No es Cristo más las obras, no es Cristo más mis méritos, no es Cristo más mi arrepentimiento, no es Cristo más mis buenas obras. No, solo Cristo salva. Solo necesitamos el testimonio de Cristo. Hermanos, a Dios le plació salvar por medio de la locura de la predicación. Pensemos esto, Dios pudo enviar ángeles que predicaran el Evangelio. Dios pudo hablar directamente a las personas a través de una visión o como fuese. Pero hermanos, al Señor le plació usar hombres como vasos de barro, como lo fue Juan el Bautista. Vasos de barro, pero con un tesoro dentro, con el Evangelio, hermanos, para que la gloria sea de Él y no de nosotros, no de los hombres. Dios usa hombres débiles, imperfectos, como tú y como yo. Él los usa, hermanos, por medio de la predicación del Evangelio para traer a salvación a sus escogidos. Así que cada vez, hermano, cada vez que predicamos a alguien,
Cada vez que nos paramos en un hospital, cada vez que nos paramos en la Alameda, cada vez que nos paramos en este púlpito, podemos hacerlo con seguridad, hermanos, porque el Señor nos ha comisionado para ello. El Señor nos ha llamado a todos nosotros como sus hijos a predicar el Evangelio. Y si sabemos que Dios nos ha llamado a eso, hermanos, sabemos que Dios nos va a utilizar. Dios utiliza débiles instrumentos, pero que son útiles en sus manos y en su gracia para cumplir sus propósitos redentores. Qué privilegio tenemos, hermanos, y con qué seguridad podemos predicar a los pecadores el arrepentimiento y la fe en Cristo. Es así como al Señor le plació llamar a sus escogidos, hermanos. Hermano, pero es que yo soy muy débil. Ni siquiera puedo retener un versículo completo. Hermano, Dios te ha llamado, Dios te ha comisionado para predicar el Evangelio. Dios usa débiles instrumentos. Hermanos, Dios utilizó a un hombre tartamudo y débil para salvarme. Ese hombre ni siquiera podía con claridad leer un versículo, pero aún Dios usó su dedo, hermanos, para que yo conociera la verdad, para traerme de las tinieblas a la luz. Todos somos comisionados para predicar el Evangelio, para testificar de Cristo, y Dios nos utiliza, hermanos. Él utiliza vasos de barro para predicar el Evangelio, para salvar a los pecadores. Y segundo, hermanos, muy breve, hermanos, a la luz de la gracia de Dios en Cristo, que nos ha transformado para que creyéramos en Él y darnos el derecho de ser llamados hijos de Dios, a la luz de esto, hermanos, vivamos para Él. Dijo Pablo a los Corintios, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, a la luz de la gracia de Dios que nos salvó por su voluntad, por su gran amor, hermanos, vivamos todos los días para Él. Él es digno, hermanos. Amén. Oremos, hermanos.